En el pensamiento de los 10 mandamientos, llegamos al momento de considerar no hurtarás. Éxodo 20:15, dentro del, de la serie Humo en la montaña. Cuando el Señor baja, desciende y habla y da su palabra, manifiesta su presencia, la vida se purifica, el fuego que purifica y el humo que sube de la montaña es un humo agradable a Dios. Necesitamos la purificación en relación con nuestros bienes y con la propiedad privada de nuestro prójimo. Y esto es lo que Dios nos habla hoy. Padre, pedimos que tú guíes nuestro pensamiento hacia tu verdad que se cumple en Cristo Jesús, para que podamos honrarte y agradarte en cada aspecto de nuestra vida. Entregamos este tiempo y nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Hay un pasaje que manifiesta positivamente el, este concepto de la necesidad de no hurtar más. En Efesios 4:28 dice el apóstol Pablo, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Quizás uno de los presos más famosos en la literatura sea el Robin Hood de Inglaterra, aquel personaje del folclore inglés medieval que tenía una mezcla de héroe y de forajido, que robaba, que sacaba a los ricos, a aquellos que tenían el poder, para darle a los pobres. Eh, por allí también nosotros en Argentina hemos tenido algo parecido, pero a alguien se le nombraba el Hood Robin, porque robaba a los pobres para darle a los ricos. Y Robin Hood y Hood Robin, y cada uno como Dick Turpin, otro inglés que allá por el 1700 eh, en sus robos acuñó la frase tan famosa, la bolsa o la vida. Todos ellos necesitan y nosotros necesitamos también 3 pasos para cambiar y para ser una nueva persona. 3 pasos que nos marca este versículo en Efesios 4:28. ¿Cómo podemos hacer para una persona acostumbrada a robar, a no respetar la propiedad privada, que cree que tiene autoridad para tomar cualquier bien del prójimo y distribuirlo o usarlo como se le antoje? ¿Qué podemos hacer? Bueno, primer paso, aquel que se acerca a Cristo, aquel que recibe al Señor. El primer paso es concreto y nos recuerda el mandato de Éxodo 20:15. Primer paso, el que hurtaba, no hurte más. Hay una diferencia entre hurto y robo. El hurto es apropiarse de una pertenencia ajena sin violencia o intimidación. El robo el que roba se apropia de los bienes del prójimo con violencia. Y nosotros estamos acostumbrados ahora, con las nuevas frases que se han acuñado o que hemos aprendido en este tiempo, si ya estaban desde antes, el escruche, que es el ingreso a casas vacías, aquellos que esperan que uno se vaya de vacaciones para ingresar al domicilio y robarlas, o que se vaya a algún lado por un tiempo y al estar la vivienda vacía, ingresan y roban. Y hemos aprendido también conceptos como salidera y entradera. La salidera es cuando alguien sale justamente
de un banco o de una financiera o de lo que fuere, y el ladrón, el que le va a hurtar, sabe que lleva dinero y aprovecha esa salidera. Y la entradera es cuando vamos ingresando a nuestras viviendas y alguien aprovecha para meterse en ella junto con nosotros y apoderarse de lo que nosotros tenemos. Estas son, es- el escruche es más el concepto de hurto, pero la salidera y la entradera tienen el concepto de robo, de la violencia que se ejerce para apropiarse de los bienes. En la Biblia hay muchos ejemplos de robos y algunos de ellos hablan de hurtos y de robos. Saqueo hurtaba, él cobraba los impuestos para el imperio romano y de esa manera robaba, defraudaba, que es lo mismo. Judas era conocido por poner las manos en la bolsa. Nosotros diríamos hoy día por meter las manos en la lata. Y Barrabás también, aquel bandido, aquel bribón que se refiere Juan 18:40. También en el relato se habla en la parábola del buen samaritano del hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, que era posible, porque Jesús enseñaba también que no nos hagamos tesoros en la tierra donde ladrones minan y hurtan, y que estemos pendientes del cuidado de poner nuestro tesoro en el cielo. Pero más que pensar en Robin Hood o pensar en cualquiera de los otros ladrones, quizás lo importante ahora es pensar en nosotros, que puedas pensar en vos y que yo pueda pensar en mí, si nosotros no estamos hurtando o si no estamos robando. Y en este ámbito también, en más de una oportunidad, algunos de los que participamos en la vida de la iglesia, de los que venimos al Señor y escuchamos la palabra de Dios, también eh, hemos cometido acciones que son para avergonzarnos. En la iglesia se reciben ladrones, aunque se espera que uno cambie. Uno de los primeros convertidos fue el ladrón de la cruz, aquel que estaba al lado del Señor y que Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero él se convirtió, él confesó su fe en Jesús y pidió la salvación. ¿Por qué nosotros en los templos tenemos que tener los bienes bajo llave? ¿Por qué a veces desaparecen eh, los elementos que están para nuestro uso, para el uso de todo, para el bien común de la iglesia? Y a veces nos encontramos con que faltan porque alguien se lo ha llevado y no es alguien que haya venido de visita, sino alguien de los que participan en las reuniones, de los que están. Es que el ladrón aprovechó la ocasión o es la ocasión que hace al ladrón. Y este es el asunto. Cuando uno llega al Señor, el que hurtaba ya no hurte más. Y esta es una manifestación de la presencia de Dios. Primera Corintios 6:9, que lo hemos repetido muchísimas veces en este tiempo en los mensajes, cuando hablamos también de que algunos eran adúlteros y fornicarios y demás, que no heredarán el reino de Dios. eh, También dice allí, ni los ladrones, ni los avaros, pero dice también Pablo que esto erais alguno de vosotros. Es como si el apóstol Pablo estuviera predicando y mirando la congregación dijera, algunos de ustedes eran ladrones, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús por el Espíritu Santo. Hermoso esto, de decir, antes hurtaba, ahora ya no hurta más. En el caso del libro de los Hechos, en el capítulo 5 hay un ejemplo de Ananías y de Zafira que nos da la enseñanza acerca de la propiedad. Dice, cuando muchos vendían la propiedad y traían los bienes a los pies de los apóstoles,
ellos también lo hicieron, pero para engañar, para aparentar. Y entonces Pedro, mirándolo a Ananías, le dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Y aquel que es padre de la mentira, Satanás, y que es padre del engaño, llenó el corazón de Ananías para que mintiera. Y Pedro le dice, si la retenías, nadie te obligaba a que vendas esa propiedad. Si la retenías, no se te quedaba a ti. Y sí, y si la vendías, el dinero no estaba en tu poder. Y sí, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y él murió, y murió Ananías primero y murió después Zafira, la mujer, porque engañaban, hurtaban y manifestaban otra realidad de palabra. Zaqueo es un ejemplo de aquellos que hurtaban pero después dejaron de hacerlo. Cuando el Señor se encuentra, según el relato de Lucas 19, con Zaqueo, eh, lo invita a la casa, Jesús invita a la casa, es necesario que hoy pose en tu casa, dice, Zaqueo dice, he aquí Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, y él sabía que sí, se lo devuelvo cuadruplicado. Y entonces Jesús dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué? Porque se manifiesta la salvación en que el que hurtaba ya no hurta más. Hay un cambio en la naturaleza de la persona, es una nueva vida, se manifiesta, porque antes hurtaba y ahora ya no hurta más, ya no hurta más. Primero es esto, el primer paso. Si tuviéramos a cualquiera de los ladrones, diríamos, bueno, has robado antes, bueno, ahora ya no va, no más, no hurtes más. Segundo paso, trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Y este es el principio del Génesis también. Génesis 3:19 dice, te ganarás el pan con el sudor de tu frente o de tu rostro. Y habla de dignidad, habla de dignidad. No, el trabajo no es el castigo por el pecado. El trabajo estaba desde antes. Lo que sí, ahora el trabajo iba a llevar el sudor de la frente o del rostro y el cansancio, y le iba a costar más al hombre, porque de alguna manera se había apartado de la voluntad de Dios. Y la cultura del trabajo, como suele llamarse, eh, la cultura del trabajo se opone al hurto, pero no solamente al hurto o al robo de, de los que tienen como Robin Hood una capucha. Este Hood significaba capucha, también tiene otro significado. Tenía el significado de, de un pequeño como piojo que era también llamado Hood, que se suponía que cuando lo echaban al fuego con la madera, este insecto podía sobrevivir y saltaba y siempre quedaba así libre del peligro. Bueno, hay alguna explicación que la podemos buscar después por internet, pero por ahí nosotros tenemos también estos encapuchados o estos piojos que, que siempre salen adelante y parece que triunfan sin trabajar, oponiéndose a la cultura del trabajo. Pero Jesús, el Señor dice, trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Los planes sociales que terminamos pagando entre todos los que trabajamos, porque siempre hay alguien que tiene que pagar en la producción, alguien tiene que producir, aunque muchos vivan de de los que trabajan. En la iglesia también las ayudas a los necesitados perpetuos. Eso no es correcto. La iglesia tiene que ayudar momentáneamente, pero no perpetuamente. La iglesia
puede ayudar y orientar y socorrer a alguien que está en alguna crisis, en alguna enfermedad, alguna pérdida de trabajo, alguna pérdida familiar y que agudiza la situación de necesidad, pero no puede hacerlo perpetuamente. Es decir, por ahí el apóstol Pablo nos enseñaba que la familia se hiciera cargo y si hay familia que atienda, por ejemplo, a las viudas. Y habla de las viudas que realmente son viudas. Pero la iglesia no está para perpetuamente ayudar a los que están en necesidad y que no quieren trabajar y que no buscan el sustento, como dice Pablo, trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Y si alguna vez viene alguno de los necesitados a la iglesia, obviamente que hay que atenderlos, pero tenemos que pensar muy bien cómo continúa la situación y poder ser sabios para poder ser sabios y llenos del Espíritu Santo para esta ayuda. Y el que viene solo para la ayuda y no recibe al Señor, está perdiendo lo más rico que podríamos nosotros darle, como dijo Pedro y Juan al que estaba postrado, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Eso es lo más rico que tenemos para dar. Aquellos que buscan los juegos de azar, la lotería o la quiniela o cualquier otro medio, se están oponiendo a la cultura del trabajo. Alguien dijo, la iglesia no prohíbe, la Biblia no condena los juegos de azar. Sí, porque habla la palabra de que tenemos que buscar eh, en el trabajo, haciendo con las manos lo que es bueno, los recursos para nuestro sustento. Y si no queremos trabajar, tampoco tenemos que comer. Pablo decía a los tesalonicenses, cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Segunda Tesalonicenses 3:10. Si alguno no quiere trabajar, bueno, está bien, que no trabaje, pero tampoco coma. Las estafas piramidales están de moda hoy día, aunque tengan el nombre de una vida espiritual. Ustedes saben que para hablar de vida hay por lo menos dos palabras en el Nuevo Testamento. Uno es bios y otra es zoe. Bueno, aunque los recursos que se nos propongan tengan el nombre de Dios, de esa vida espiritual, de esa vida profunda, de esa vida con todo un lenguaje de bíblico, si se nos propone eso, pero no se nos propone trabajar, sino invertir, poner dinero con una ganancia que nunca es real, no es de Dios, no es de Dios. También cuando estamos pensando en la cultura del trabajo, esta cultura del trabajo se opone obviamente a lo que es la flojera en el trabajo, el llegar tarde, el irse temprano, el llevar adelante la vida como el hermano Lirio. En una iglesia había un hermano que le decían, el hermano Lirio, ¿por qué? Y porque no trabaja ni hila, pero ni Salomón se vistió con tanta pinta como se vestía él. Bueno, este es el paso. Primero, no hurtar más. ¿Y cómo va a vivir? Bueno, trabajando, como dice la palabra de Dios. Y tercero, para poder compartir con el que padece necesidad. Los principios en cuanto a la propiedad son tres. El capitalista, que dice que un pequeño grupo con capacidad, fuerza e inteligencia y habilidad para poseer las riquezas y las propiedades, él es el que administra, los capitalistas. El socialista, que dice que la sociedad es dueña de la propiedad. La propiedad es colectiva entonces, es de todos. Y el cristiano, punto de vista cristiano, que dice que todo le pertenece a Dios y nosotros administramos lo que Dios ha colocado bajo nuestras manos por gracia,
pero tendremos que dar cuenta. Tendremos que dar cuenta de nuestra administración, así como lo que hemos hurtado o lo que hemos robado delante de Dios. Hay un ejemplo en la Biblia que por ahí ya hemos nombrado, la del buen samaritano, que el hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, y solamente un samaritano fue el que ayudó y que dijo, yo pongo de lo mío para que tú puedas estar bien. Y le dio al mesonero para que lo atienda como si fuera propio esta entrega, esto que surge. Por eso es que también cuando la palabra de Dios habla de los diezmos y las ofrendas, no está hablando de la obligación de los diezmos y las ofrendas y que va a ser perseguido el que no diezme y ofrende. Pero Malaquías 3 dice, vosotros me habéis robado, dice el Señor. Y la gente dijo, el pueblo, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, porque no lo han entregado al Señor, lo han guardado, lo han guardado, lo han administrado ellos y lo han mal administrado. No damos por la obligación de la ley, damos por la fuerza del amor, porque es el mismo ejemplo contagioso del Señor que hizo que el apóstol Pablo expresara gracias a Dios por su don inefable en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y esto nos lleva a darle al Señor, no por obligación, los diezmos y las ofrendas, sino porque lo amamos y porque reconocemos que todo le pertenece a Él y que todo es para Él. Conclusión. Hay un dicho, el que le roba al ladrón tiene 100 años de perdón. Eso no está en la Biblia, ni es contrario a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que no hurtarás. Y el primer paso para salir de todo esto es no hurtar. El segundo paso es trabajar. Y el tercer paso es poder compartir con aquel que en algún momento está pasando necesidad. Pero en nuestro mundo dado vuelta, honramos a las personas y admiramos a las personas que le han robado a los bancos. En Santa Fe, un tesorero del Banco Nación, hace algunos años ya, le robó al banco y apareció como un héroe. Él ya falleció. Tendrá que dar cuenta a Dios de lo que ha hecho. Igual que el Robin Hood, que no podemos decir eh, que descanse en paz. Bueno, era un personaje del folclore, pero siempre aparece alguno de los que roban y que son famosos y admirados, pero que la Biblia condena, porque dice no hurtarás, no hurtarás. Tiene que ver con nosotros. Tampoco vamos a descansar en paz ni ahora ni en la eternidad si nosotros no reconocemos a Dios como nuestro dueño, como nuestro Señor, y a nuestro prójimo con el derecho de tener su propiedad sin que nosotros le quitemos de ninguna manera, ni por hurto, ni por robo, ni con violencia, ni sin violencia, le quitemos lo que le corresponde a él y a cada uno lo que es suyo. Padre, pedimos que tú nos bendigas, que podamos pensar nuestra vida en una producción, en un trabajo que honre tu nombre, que dé gloria a ti. No queremos quitarte la gloria a ti, queremos darte gracias por todos los trabajos que tú nos has dado. Queremos, Señor, reconocerte en medio de nuestra vida, que eres tú, que te pedimos el pan nuestro de cada día, pero tú nos das la salud y la fuerza para ganarlo. Y te honramos, Señor. Quisiéramos dar estos pasos de amor de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.